Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes que están siguiendo la exposición de la palabra de Dios según el Evangelio de Marcos. Y hoy llegamos a un capítulo muy importante que es la institución del nuevo pacto. Bueno, para eso tengo detrás de mí el ceder típico de los israelitas, que de esto vamos a hablar hoy, porque forma realmente el trasfondo de lo que vamos a considerar en este momento. Espero que hayan ya cenado o almorzado, según y cómo, porque mirando esto, pues igual le entra hambre, pero sobre todo espero que ustedes tengan hambre espiritual para aprender algunas de las cosas que vamos a considerar juntos en los próximos minutos. Vamos a hablar de la institución del nuevo pacto y el texto correspondiente es el texto de Marcos capítulo 14, los versículos 12 al 25. Marcos 14, 12 al 25 ya, si quieren pueden buscarlo ya en sus Biblias. Mientras tanto, hago una breve introducción al tema y una cosa creo que es necesario resaltar. Una cosa que muchas veces los que estudian la Biblia no lo toman en cuenta lo suficiente, y es lo siguiente. Cuando Dios trata con el hombre, siempre trata con el hombre a través de pactos. Dios nunca, desde el inicio, nunca ha tratado con el hombre a menos que fuera dentro del marco de un pacto. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, con David, con el pueblo de Israel. Bueno, y ahora finalmente nosotros estamos hablando del nuevo pacto. ¿Y por qué es así? Porque tenemos un Dios de pactos. Quiere decir que es un Dios que es fiel a sus palabras. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y el pacto es un marco que a nosotros, seres humanos, nos da seguridad. Y esto es algo muy interesante, por ejemplo, en el mundo de los negocios. Si tú trabajas en un país donde no hay seguridad de pacto, donde los contratos están garantizados, es prácticamente imposible hacer un negocio que tenga sentido, porque nunca sabes si mañana, por si acaso, no van a cambiar las reglas del juego. Si has vivido o vives en un país así, sabes perfectamente de qué estoy hablando. Ahora, en la relación con nuestro Dios tenemos una seguridad de pacto que es absoluto. Quiere decir que lo que Dios cumple, lo que Él promete, perdón, eso es exactamente lo que va a hacer. Y todos los que formamos parte de la Iglesia del Señor, también formamos parte de eso lo que se llama el nuevo pacto. Ahora, después de esa introducción, vamos a acercarnos un poco al texto. Y lo que tenemos aquí en el contexto es lo que a veces lo conocemos como el truco del joyero. Cuando tú vas a un joyero y compras un anillo brillante, pues normalmente el joyero lo va a poner contra un trasfondo de terciopelo negro, porque así se resalta la belleza del anillo o de la sortija que vas a regalar y comprar a tu querida esposa o prometida, pues lo va a resaltar de forma mucho más evidente. Y eso es algo lo que tenemos aquí. Por un lado, Judas tomó la decisión de entregar a nuestro Señor Jesucristo a sus enemigos. Y esto es el fondo del terciopelo negro. Es lo más triste que se puede uno imaginar. Y contra ese fondo negro, pues vimos de forma reluciente como un anillo de brillantes
ese nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hace con aquellos que le aman. Es un nuevo pacto. Vamos a leer este pasaje de Marcos 14, 12 al 25. Y voy a leer primeramente los versículos 12 al 16. Vamos a ir por partes. Voy a leer 12 al 16. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, donde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este nuevo pacto que tú has hecho con nosotros. Este privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos tuyos y formar parte de ese pacto. Señor, te damos infinitas gracias porque la eternidad ha tocado nuestro ser mortal y ha convertido nuestra vida en algo precioso que vale para la eternidad. Gracias, Señor, porque tú conseguiste esa redención. Has redimido un pueblo para ti. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes en ese tiempo y que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Hablamos, por lo tanto, primero de los preparativos para la Pascua. Dice el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Bien, habría que explicar que el primer día es el día del Pesaj, de la Pascua, donde se conmemora la salida de Egipto y se come normalmente, bueno, por lo menos en su forma original, deprisa un cordero asado, pues más algunas hierbas, etcétera. Bueno, cosas que vemos aquí detrás. Y siguió después de esta noche, esto formó parte del inicio de una semana de celebración y lo que siguió era lo que se llamó la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos el mandamiento para celebrar esto para el pueblo de Israel en Levítico, en el capítulo 23, versículo 5. Bueno, aquellos que de momento están llevando a cabo con el Instituto Bíblico el estudio de Levítico, pues saben de qué estoy hablando porque allí hemos hablado de esas cosas con más detalle. Es el capítulo 12, capítulo 23, versículo 5 del libro de Levítico, y dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahvé. Bueno, es la fiesta que se ha celebrado sin interrupción con más tiempo. Es la fiesta de la Pascua de los judíos. Y es importante, y también nos hemos dado cuenta al leer el texto levítico, es importante resaltar que los judíos contaron los días de noche en noche. Quiere decir, cuando anochece, en este caso el jueves por la noche, después de la puesta del sol, es cuando empieza el día en el cómputo del Antiguo Testamento y por lo tanto en el cómputo de los
judíos. En ese mismo día, los corderos de la Pascua fueron sacrificados. Ahora, las cosas son un poco más complejas, pero en esto no vamos a entrar porque son cosas de calendarios, etcétera, etcétera. Simplemente quiero mencionar para aquellos que por si acaso tienen cierta intriga, que al tratarse de personas de Galilea, y eran todos galileos menos Judas Iscariote, al ser galileos, ellos se rigen por el calendario de Galilea, que se difiere en algunas partes del calendario de los judíos, de Judá, y esto es la explicación porque parece que en los evangelios en algunos casos tenemos afirmaciones contradictorias a primera vista. Ahora, de nuevo digo, esto sería algo para un estudio aparte, y si alguien pues quiere tener más detalles puede leerlo en mi libro Cuando los cielos hablan. Pues allí entro en esos detalles de calendario. Pero esto es algo que ahora en ese momento no nos interesa. Dice aquí en el versículo 12, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bueno, realmente eran dos de sus discípulos que reciben luego la encomienda de buscar un sitio. Lucas, que siempre es más detallista que los demás evangelistas, nos cuenta que se trataba de Pedro y de Juan. Y la forma como Jesús procede nos recuerda obviamente de la entrada y de los preparativos para la entrada en Jerusalén, donde Jesús pues quería un pollino donde él podía montar. Aquí la respuesta de Jesucristo es un tanto enigmática porque dice, ir a la ciudad, obviamente a la ciudad de Jerusalén, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguirle. Es muy interesante porque llevar cántaros de agua era trabajo de mujeres. Entonces, normalmente un judío no hacía esto y es por esa razón precisamente que llamaría la atención a cualquiera. Bueno, ¿por qué Jesús lo explica de forma tan misteriosa? ¿Por qué no habla claro? Bueno, la respuesta es bastante sencilla si tomamos en cuenta el contexto. Es obviamente para que Judas no se diese cuenta de forma prematura y no avisa a las autoridades antes de la parte más importante que iba a acontecer ahora, que es la celebración de la Pascua con los discípulos, que a su vez da lugar a la primera celebración de la Santa Cena. Aquí tenemos una combinación como lo tenemos tantas veces en la vida de Jesucristo y en la Biblia en términos generales, una combinación entre prudencia humana y omnisciencia divina. Delante del Señor no hay nada desconocido. Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y así también ocurre en estos momentos. Y esto nos enseña una cosa muy importante. Las cosas iban a pasar como iban a pasar, porque corresponde a los designios y planes eternos de Dios. Y de la misma manera, todas las circunstancias de nuestras vidas forman parte de un plan divino y perfecto. Y en esto el creyente puede descansar. El Señor no tiene que adaptarse a las circunstancias, no. Los ha planificado de antemano, exactamente como ocurren. Y esto puede ir más allá de nuestro conocimiento y nuestro entendimiento humano, seguramente, pero eso no quita el hecho de que es así.
y el creyente sabe descansar en esa soberanía divina y en sus planes eternos. Y obviamente estos dos discípulos, Juan y Pedro, encuentran todo exactamente como el Señor lo había explicado. Y cuando el siervo con el cántaro llega a su casa, hablan con el dueño. Ya saben de qué casa se trata y dónde deberían entrar. Preguntan por una habitación, porque esto era lo normal. Pero el dueño de la casa no les da una habitación, les da su mejor sala, una sala en el primer piso, un aposento alto, y esto era algo especial. Ahora hay lugar para Jesucristo en Jerusalén, y esto lo notamos con un pequeño juego de palabras. La misma palabra que se usa en Mateo para hablar de que no había sitio para él, bueno, algunos dicen en el albergue, otros usan otra palabra. La palabra en griego es la palabra katálima. Y katálima habla de una habitación grande, de una sala. Bueno, si Mateo nos dice que en su momento no había sitio, pues ahora hay sitio. Curioso, se usa exactamente aquí la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 2. Un gran aposento, katálima en griego. Esto es donde iban a celebrar. Ahora, ¿quién es este hombre desconocido? Posiblemente se trata del padre de Marcos, de Juan Marcos. Porque si vamos al libro de Hechos, nos damos cuenta que en el capítulo 12, versículo 12, leemos lo siguiente. Hechos capítulo 12 y el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto era algo como el cuartel general de la iglesia primitiva. Y este versículo en Hechos 12:12 habla de una reunión de oración, posiblemente en este mismo lugar, porque tampoco había tantas casas con esas características en Jerusalén. Es el mismo lugar donde Jesucristo les iba a aparecer después de su resurrección. El mismo lugar donde Él derramaría en el día de Pentecostés su Espíritu Santo. Es el mismo lugar donde la iglesia primitiva solía tener sus reuniones de oración. Bueno, no sabemos prácticamente nada de ese hombre, que era muy probablemente el padre de Juan Marcos, pero obviamente hay gente que no tienen dones que llaman mucho la atención, no aparecen en público, no echan discursos, prédicas conmemorables, sino que sirven simplemente al Señor con lo que tienen. Ahora, los discípulos están preparados para arreglar los restos. Tienen que preparar la fiesta, esa comida ritual de la Pascua. Y esto implicaría que lo primero que tenían que hacer es, tienen que ir al templo. Allí tienen que comprar un cordero que a su vez es sacrificado allí en el templo. Luego tenían que salir del templo y bueno, todo esto requiere su tiempo, obviamente. Y luego finalmente van al aposento alto. Muchas cosas nos llaman la atención, solamente quiero mencionar algunas. En primer lugar, es curioso que aquí tenemos la única vez que Jesús manda un sacrificio, hacer un sacrificio en su nombre. Esto no lo vemos en ningún otro sitio durante su ministerio de 3 años y medio.
En segundo lugar, nos llama la atención que cuando su ministerio empieza con un acto simbólico, que es el bautismo, en tercer lugar, su ministerio termina con un acto simbólico, que es la fiesta de la Pascua, o si queremos, la Santa Cena, que es instituido allí. Las dos cosas tienen que ver con su muerte. Bueno, del bautismo hoy no vamos a hablar, pero obviamente queda clara la relación de la muerte de Jesucristo con la Santa Cena. Y con esto llegamos a la siguiente parte, que es la parte del versículo 17 al 21, cuando dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ya es de noche. Los 12 discípulos y Jesucristo ya finalmente están reunidos y él les dice que él deseaba estar juntos con ellos para este momento especial. Están no sentados alrededor de una mesa como a veces los pintores a lo largo de la historia lo han representado, sino según la costumbre oriental están reclinados alrededor de esa mesita baja donde se ponen todas las cosas que hacen falta y que forman parte de la liturgia del Pesaj, de la Pascua. Aprendemos del Evangelio de Juan que todo esto empieza con que Jesucristo lava los pies a los discípulos y es en esos momentos tan entrañables cuando de repente pronuncia esas palabras terribles en cuanto a la traición que se iba a llevar a cabo. Dice, cuando se sentaron a la mesa, realmente sería traducirlo correctamente, cuando empezaron a reclinarse, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Cuando Jesús empieza algo con de cierto os digo, normalmente lo que sigue siempre son cosas de suma importancia. En este caso, el fondo son dos profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Uno sale en el Salmo 41:9 y allí dice, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Medio Oriente hasta el día de hoy, si tú has gustado la hospitalidad de una persona y disfrutando de su hospitalidad te vuelves contra esa persona, esto es peor que una traición. Esto es lo más bajo que se puede imaginar en esas culturas. El que contigo comparta mesa y mantel es sagrado y jamás deberías volver en contra de él. Por lo tanto, al ser invitado a casa de alguien es un gran honor que también implicaba, obviamente, una obligación. El segundo versículo, la segunda profecía que habla de ese hecho sale del Salmo 55 y los versículos 13 y 14 dicen así, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos
y andábamos en amistad en la casa de Dios. Bueno, aquí incluso se habla de familiar. Bueno, ¿en qué sentido era Judas familiar de Jesucristo? Bueno, no hay que olvidar que las raíces de Jesucristo, aunque él ha nacido, aunque él ha crecido en Galilea, él ha nacido en Belén, porque de ahí son sus antepasados. Él es de la tribu de Judá para cumplir las profecías, como por ejemplo aquella famosa del capítulo 49 del libro de Génesis. Y Judas, bueno, su sobrenombre era Ishcariot, y esto significa en hebreo el hombre de Keriot. Bueno, Iscariote, como se dice en castellano. Keriot era una ciudad, un pequeño pueblo realmente en la comarca de Judá, lo cual nos indica que eran de la misma tribu y por lo tanto había relaciones en el más amplio sentido de la palabra familiares. El Señor interpreta todo a la luz de la Escritura. Es algo que nos llama la atención. Y los salmos hablan mucho de Judas, mucho más de lo que a primera vista parece. Ahora, esa palabra de Jesucristo, cuando Él en el momento más solemne habla de una traición, esto para los discípulos debe de haber sido como si alguien les hubiese quitado el suelo de debajo de sus pies. Se nota literalmente que se sienten ahora inseguros. Es un poco como en estas historias y películas policíacas o novelas donde de repente, pues, Agatha Christie o quien sea, da con el malhechor y dice: el asesino se encuentra aquí en la misma habitación. Bueno, algo por el estilo ocurrió en aquel entonces. No hay seguridad en el hombre, aprendimos de esto. Uno de este círculo más íntimo, los que estaban con Jesucristo 3 años y medio compartiendo tantas situaciones, a veces difíciles, a veces fantásticas, habían presenciado milagros, habían realmente visto cómo el cielo tocaba la tierra, y uno de ellos realmente sería capaz de entregarle, pues parecía imposible de creer. Dice el versículo 9, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, y esto implica también a Judas: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Ahora nos podemos preguntar, ¿y por qué los demás no se dan cuenta quién fue el traidor? Bien, simplemente porque, y otra vez no puedo entrar en los detalles, la historia, sin embargo, y el contexto de los 4 evangelios nos indica que había un hombre que estaba sentado a la derecha de Jesucristo en ese momento, el sitio de honor. Y sería el primero que recibiría de parte del Señor, pues, el pan mojado. Y esto sería Judas. Solamente podemos explicar lo que está pasando de esa manera, del orden de que cómo están sentados, porque él iba a recibir como primero, como invitado de honor, para decirlo así, la primera mojada del pan. Y en ese sentido, las palabras de Jesucristo, realmente para los demás discípulos, ellos no lo entendieron muy bien. Sin embargo, Judas sabía perfectamente lo que había, porque él ya en ese momento lo había planificado. Bien, dice Mateo capítulo 26, versículo 22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y ahora Mateo añade un detalle. Entonces, respondiendo Judas,
que probablemente era el último quien hizo la pregunta, el que le entregaba dijo, soy yo, maestro. Un pequeño detalle que nos dilata Mateo aquí. Todos le llaman Señor, solo Judas le llama maestro. De la misma manera como aquellos sabios entendidos en teología no tenían ningún inconveniente acercándose a Jesucristo llamándole maestro, rabino, pero llamándole Señor, esto queda reservado solamente para aquellos que ven más allá de lo visible y se dan cuenta, aquí tenemos al mismo Hijo de Dios. O como dice Pablo en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todo esto, lo digo de nuevo, está ocurriendo según el plan de Dios. No es que Jesucristo perdiera el control sobre las cosas, como algunos teólogos han querido resaltar de forma absolutamente ridícula. Dios ya lo había anunciado por sus profetas y así Pedro lo confirma en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Sí, ellos llevan a cabo ese acto horrible, pero esto formó parte del plan divino porque era la única manera de hacernos llegar la bendición de la redención que él tenía previsto. Aquí tenemos esa vieja pregunta entre la predeterminación de Dios y la responsabilidad personal. ¿Es el uno o es el otro? Somos nosotros los que tomamos la decisión gozando de un albedrío libre y hacemos lo que queremos y ni siquiera Dios sabe lo que vamos a decidir. ¿O es Dios que lo ha predeterminado todo y parece que nosotros no somos más que títeres? Pues esas son esas típicas preguntas que nosotros hacemos, el uno o el otro. La Biblia afirma ambas cosas y lo hace también en la Escritura. Y hay de nosotros, si intentamos desglosar esto de una forma frívola y decir es así o es asá. No, son ambas cosas. Es soberanía absoluta de Dios, por un lado, y responsabilidad humana por otro lado, porque lo vemos aquí, al mismo tiempo Judas tiene una responsabilidad personal de lo que está haciendo. Cada uno de nosotros la tiene. Nunca podrás decir, bueno, yo lo he hecho porque Dios así lo ha establecido. Y en ese contexto también es muy interesante que Jesús habla de la realidad del infierno. Bueno le fuera a ese hombre de no haber nacido. Fue profetizado, pero al mismo tiempo Judas recibe exactamente lo que Judas quería. Ese famoso Salmo 109, versículos 6 al 20, que ahora no voy a leerlo, habla de Judas y muchos otros lugares. Y hay de todos que con Judas rechazan el amor de Cristo, porque el castigo sobre ellos será eterno. Y si eso te parece terrible, pues yo te animo a excluir esa posibilidad ahora mismo de tu vida. Lo único que tienes que hacer es rendirte delante de tu Señor, no solamente Maestro, sino Señor. Pídele perdón por tus pecados, entrégale tu vida y goza de la vida eterna. Los discípulos, volviendo a la historia, no entienden de qué habla Jesucristo aquí. Y es ahora cuando
Judas se va. Juan nos cuenta en el capítulo 13, versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Noche no solamente en el sentido astronómico, sino también en la vida de Judas. Es ahora cuando el pacto de Dios con el hombre tomará una nueva forma. Y es ahora cuando Jesucristo establece el nuevo pacto con Judas ya no presente. Y vamos a leer los versículos 22 al 25. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Con estas palabras, la fiesta de la Pascua pierde su significado. Era la última Pascua válida y la primera celebración de la Santa Cena. El significado de la Pascua, como ya hemos visto, conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. La Santa Cena conmemora la liberación espiritual. Hasta este momento los creyentes del antiguo pacto miraron hacia adelante a este sacrificio perfecto que ellos aún no entendieron, pero ellos anhelaban la llegada del Mesías. A partir de ahora, la gente que celebra la Santa Cena mira hacia atrás. Para entender cómo la Santa Cena tiene sus raíces en la Pascua, solamente quiero mencionar de forma muy breve cómo esa ceremonia se llevó a cabo. Había una primera parte donde se compartió la primera copa. El Señor de la Cena lava las manos. También es el lugar donde Jesús antes lavó los pies a los discípulos. Se pone la comida sobre la mesa. Lo que vemos atrás, cordero, salsa con hierbas, pan. Luego hay una segunda parte que gira alrededor de la segunda copa, donde el más joven de la familia pregunta por el significado de la fiesta y recibe la explicación. Luego se cantan los salmos 113 y 114. Y luego viene la tercera parte, donde ya de hecho se come la Pascua, trozos de carne, pan, hierbas, y es donde Jesucristo se lo da al invitado de honor que está a su derecha, que es Judas. Y después de esto, él sale. Y ahora viene la parte, después de que Judas hubiera salido, que donde ya vemos que la última fiesta de la Pascua termina y la primera Santa Cena empieza. Ahora comparten el resto del pan y es el momento cuando ya se ofrece a los comensales la tercera copa, que es la copa que se llama la copa de la bendición, y es aquella que menciona Pablo en 1 de Corintios, capítulo 16, donde dice, porque si, 1 de Corintios 10, versículo 16, cuando dice, la copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es la copa, la tercera, dentro de de ese orden de la Pascua y que ahora se ha convertido en la copa de la Santa Cena. Después de la tercera copa, ellos cantan los salmos 115 al 118, que es lo que se llama el himno, y después
pues termina la fiesta. Y vemos aquí que él toma el pan sin levadura, lo bendice, lo parte. Lo mismo, por cierto, iba a pasar con su cuerpo, pues es partido por vosotros. Se lo dio, quiere decir que todos comparten. Él da el pan y él da su cuerpo. Enfatiza la gracia de Dios. Nosotros recibimos. Y dice, esto es mi cuerpo. Quiere decir, obviamente, por lógica y coherencia, representa mi cuerpo. Representa el cuerpo del Cordero de Dios dado por nosotros. Jesucristo así da un nuevo sentido a lo viejo y por supuesto no tiene nada que ver con la comunión tal como se entiende en la Iglesia Católica Romana. No hay nada como la transubstanciación. Esto es algo completamente ajeno a la Escritura. Esa copa es compartida por todos y habla de un pacto entre Dios y los hombres, que se sella con sangre, que el vino lo representa. En Éxodo capítulo 28, versículo 8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Por lo tanto, mis queridos, participar en la Santa Cena es símbolo de una realidad espiritual, es la razón por que la Santa Cena queda reservado exclusivamente para aquellos que son hijos de Dios. Sin sangre no hay remisión de pecados, pero participar sin una realidad espiritual es una blasfemia y por eso hay que indicar muy claramente a la hora de celebrar la Santa Cena que es solo para creyentes, no es para personas que aún no saben a dónde pertenecen. Ellos participando simplemente darían testimonio de algo que no es una realidad y por lo tanto una mentira. Ahora, este nuevo pacto se describe en Jeremías 31:31. Es un nuevo pacto. Comprende judíos y gentiles. Y la Santa Cena es la memoria de este pacto. Si tomamos la Santa Cena, afirmamos de nuevo la realidad de este pacto en nuestras vidas. Y es bueno, y lo digo de paso, que eso se celebre en nuestras iglesias con regularidad. A mí personalmente me gusta que se haga, como yo entiendo hizo también la iglesia primitiva, una vez por semana, porque es algo realmente que forma parte central de nuestra existencia como cristianos. La Santa Cena es el momento de renovar este pacto con Dios y dedicar nuestras vidas de nuevo a Él. La Santa Cena en ese sentido es como el anillo de bodas. Todas las veces que un esposo contempla el anillo que entregó a su esposa, su amor corre hacia ella. Y a su vez, al mirar el anillo de su marido, ella abre su corazón para recibir este amor. Y esto, mis queridos, también pasa con la Santa Cena. Nuestro amor, nuestra fe se fortalece y de ahí viene nuestra certeza. Por lo tanto, la Santa Cena, sin lugar a duda, es uno de los momentos centrales de nuestro culto hacia el Señor. La base de la certeza de nuestra fe no radica en el creyente, ni siquiera en la vida nueva que Dios le dio, sino en Jesucristo y en Él únicamente, Él que da y nos mantiene con vida. Y la Santa Cena nos hace recordar todo esto. Ese pacto es como un testamento en el cual se nos da la herencia antes de poder gozarla plenamente. La base de nuestra seguridad eterna descansa sola en la fidelidad de nuestro Dios. Esta es la parte que mira hacia atrás, lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte, su sangre derramada, su amor eterno. Pero también hay una parte de la Santa Cena que mira hacia adelante,
Esto lo celebramos hasta que Jesucristo venga y lo vamos a celebrar de nuevo con Él en el nuevo mundo. De esto habla Apocalipsis capítulo 19. Y no podemos hablar de ese tema sin por lo menos citar estos versículos de forma breve. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9 dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo, mi querido hermano, mi querida hermana, anhelo ese día cuando finalmente vamos a poder estar en la presencia de nuestro Señor, poder celebrar finalmente su victoria final, lo que Él ha conseguido. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, tenemos algo que nos recuerda de lo que va a pasar algún día. Cada domingo el Señor te quiere invitar a participar en la mesa del Señor. Es un privilegio inmenso que tenemos como creyentes, no lo menosprecies. Y te quiero decir, si en este momento aún no sabes realmente si perteneces al pueblo del pacto, al pueblo del nuevo pacto, yo te animo que en ese momento entregues tu vida al Señor Jesucristo y vas a poder formar parte de esa familia donde jamás vas a faltar, porque será para siempre. Vamos a orar. Señor, damos las gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros y gracias por estos versículos que acabamos de estudiar. Señor, que la realidad de la Santa Cena también sea algo que ilumine nuestras vidas en momentos difíciles, en momentos de pruebas, en momentos donde realmente nos sentimos machacados, porque hay una cosa, hay una constante que jamás cambia, y esto es tu fidelidad. Eres un Dios de pactos y has hecho ese pacto con nosotros. Que tu nombre, Señor, sea glorificado para siempre. Amén. Dios te bendiga.